Bien, feliz día, feliz tarde, feliz noche. Este programa de hoy reviste un momento especial. Vamos a hacer un alto de lo que ha sido nuestra dinámica de nuestra primera temporada, ese corte que llegó hasta el padre José Jesús Martínez. Hoy vamos a dedicarle un momento especial a alguien especial, a las madres. Por eso este programa de hoy, más que un podcast tradicional, es un reflexionar, es un escuchar experiencias, es un conectar con la vivencia de la maternidad a través de los testimonios de hermanos de la parroquia Santa Rosa de Lima. Por eso este programa que arrancamos y que le invitamos a disfrutar el día de hoy, inicia de esta forma y está dedicado de esta forma a las madres en su día. Que lo disfruten. Bueno, mi mamá para mí creo que, aparte de ser mi madre, una maestra. Y creo que para todos es una maestra, porque más allá de la educación, más allá de los valores que las madres le inculcan a uno, mi madre en particular me enseñó como a no depender de ella. Ella como que sabía que venía en camino inconscientemente, ¿no? Pero ella me enseñó por lo menos me enseñó a cocinar, me enseñó a lavar, me enseñó a todo lo básico de una casa, como para cuando ella no estuviese, pues. La madre como figura, como madre, es fundamental en el ser humano, en el hombre. Es la esencia, es la primera prueba primordial del amor más grande e impresionante que puede tener un ser humano después del llamado de la vida propiamente. Y es el amor más parecido al amor de Dios. Mi madre para mí ha sido desde el día cero ese ángel que me ha cuidado y me ha guiado a llegar a ser lo que soy hoy por hoy, que quizás no es mucho, pero muchas de las cosas las hago siempre en honor a ella, para que en el lugar donde esté pues se sienta orgullosa de lo que hago, de lo que soy y de lo que me he convertido. Y la figura de mi mamá es todo porque es la que me trajo a este mundo, es la que me dio los consejos, es la que me llevó hasta el tamaño que tengo ahorita, pues. Y en sus últimos momentos ella decía, no le avises a nadie, yo dile a todos que yo estoy bien. Y después que pase todo, o sea, de que yo ya esté estable, no sé qué, resulta ser que, bueno, fue contradictorio. Avisamos fue que ya no estaba y eso, pues creo que hasta el último momento enseñó de que le enseñó lo bueno y lo malo, de que por lo menos ella sabía que ella publicaba todo, ella sabía que yo iba a hacer lo mismo, de que mi mamá estaba mal, mi mamá está en el hospital, mi mamá esto, y ella me dijo no lo hagas, porque sabía que mi mamá está bien. Mi mamá fue para mí mi pilar fundamental. Gran parte yo tuve la dicha de tener dos madres. Bueno, una madre de crianza que fue mi abuelo, aunque vivimos juntos siempre, era la mamá de mi mamá, que fue la que me crió, la que nos acompañó, aunque mi mamá también nos acompañaba, pero mi mamá siempre trabajó. Y tuve la dicha de tener a mi mamá, yo soy morocho, y mi mamá fue para mí la testigo de mis esfuerzos. Yo creo que una madre hace falta en todo momento, en cualquier momento. En una graduación, en un cumpleaños, en un celebrar, en un compartir, en un consejo. Que lo recibo de otra manera, porque mi mamá siempre ha estado presente, como te lo estoy diciendo. Cada vez que yo me despierto, lo primero que hago es pedir la bendición, así me acostumbraron desde muy pequeño y yo lo hice parte de mí, para no sentirme quizás en esa soledad. A pesar de a veces uno se porta mal con su madre, que uno a veces es malcriado, pero que yo creo que queda como la satisfacción. Y bueno, yo sé que ahorita mi mamá no está en este plano, que está en otro mundo, pero que recordarla en estos días, oye, fue fuerte porque hace 4 años partió a la casa del padre, y para mí mi mamá es todo, ese momento de que uno quiere a la madre, de uno quiere, como decirle, pedirle un consejo, y en estos 4 años no tenerla es difícil, pero creo que debemos de tener la confianza en Dios de que, bueno, que ella estuvo en este plano, hizo su trabajo. Mi mamá murió cuando yo tenía 18 años y yo los tenía recién cumplidos. Yo los cumplí en diciembre, mi mamá muere en enero. Y a los principios de diciembre fue que yo empecé a dormir solo. Yo hasta los 18 años dormí con mi mamá y con mi papá. Ella dormía en una cama y yo dormía al lado en un colchoncito, una colchoneta. Y en ese aspecto todo el mundo se burlaba de mí porque el tema de los adultos, ay, ¿cuándo tú le vas a dar tiempo a ellos? Y no sé qué, no, bueno, no sé. Quizás algo me estaba señalando la vida de que, bueno, desde a los 18, ya cuando te empiezas a desprender, después que ya es hasta ahí, pues que empiezas tu
tu camino a la adultez, por así decirlo? La protección y el amor y el estar, la presencia. Uno es algo que le extraño todos los días. Eso nunca pasa. Ha sido la mujer que más me pudo haber protegido en la vida. Sí te confieso que en muchas ocasiones también me sentía muy mal como niño porque, a diferencia de mis hermanos, porque somos 5 hermanos, yo no tengo fotos ni siquiera con mi mamá. En todo ese tiempo no las hubo porque yo perdí a mi mamá a los 5 meses. Y bueno, de ahí para acá la llevo presente en mi corazón, en mi pensamiento, en esos recuerdos de las historias que me ha tocado ir armando en mi cerebro de cada una de las personas que la conocieron y siempre me dan una palabra o algo y yo he armado como esa historia de mi mamá. La vivencia de ella, bueno, casi todo, porque vivir con una mamá, vivir con la madre de uno es lo máximo. Yo creo que lo más que extraño son los consejos de ella y el estar pendiente. Creo que también extraño sus regaños, porque eso es a diario en todas las casas. Creo que los regaños son tanto necesarios como fastidiosos, pero creo que ya a este punto no me fastidiaría, creo que los abrazaría más bien, esos regaños. Y creo que el llegar a casa y no tenerla a ella, que tanto así que yo me mudé para Cacharaya, fue por eso. Yo no quería estar más en la casa donde vivíamos, y creo que eso, y lo pongo también de último, pero sería el punto principal, el llegar a casa y no escuchar su llave, su voz, su olerla, como decía el hermano Luis. Mi mamá fue la testigo de mis esfuerzos y yo siento que, aunque puedo decir que por decirlo así cronológicamente, mi mamá se me fue un poquito temprano, siento que hasta donde vivimos no nos faltó nada, porque nos vivimos. Yo la viví y ella me vivió a mí. Todo el mundo me dijo que éramos, para ella siempre fuimos pues unos hijos amados en total plenitud. Pero bueno, lamentablemente mi mamá ahora en ese tiempo pues falleció y me ha tocado vivir con eso. Ya lo he ido superando quizás con el aceptación, entender que bueno, que no esté en este plano, pero en mi caso muy particular me adapté siempre a tenerla. Hasta en un examen, yo voy a presentar un examen en la universidad, en el liceo, en la escuela, y siempre pensaba directamente en ella y bueno, mamá, guíame, tú conmigo para todo. Y así me he sentido siempre protegido por ella. Yo creo que mi mamá es una persona que nos enseñó a nosotros el amor, nos enseñó a nosotros el cariño, nos enseñó a nosotros el compartir, porque eso sí le gustaba a ella, el compartir. Eso es lo que más extrañamos, el compartir que yo tuve con ella y que a ella le gustaba mucho cuando venía el cumpleaños de fulano. Mira, vamos a hacer, cuando venía el aniversario, cuando el aniversario de boda de nosotros, mi esposa y yo, le decían, no van a hacer nada. Y todo el tiempo estaba pendiente de la fiesta, pues, de los compartir, porque eso sí le gustaba a ella, el compartir. ¿Cuánto tiempo fue? Bueno, yo me quedé en casa de mi hermano, después de esos días me quedé en casa de mi hermano 2-3 meses más o menos. Y como todo, yo decía, ya yo no puedo estar aquí, mi hermano necesita su vida, mi otro hermano también necesita la suya. Yo tengo 18 años, creo que yo puedo empezar a hacer la mía, pero no me puedo desprender del todo porque queda mi papá. Ese es un tema ahí que hay, porque yo con mi papá peleaba mucho, porque mi papá tenía a su mamá y mi papá ponía música. Mi papá es de poner música a todo volumen y todas las músicas, y mi papá honraba a su mamá pero escuchando música, cosa que a mí me afectaba porque yo no la tenía. Y yo le decía, cónchale papá, pero tú no me entiendes porque yo la tengo, tú la tienes, yo no la tengo, es como que, entiéndeme, ¿sabes? Y él no, o sea, era siempre una pelea por la misma razón. Y desde el punto de vista, desde todos los aspectos, desde los éxitos materiales, los éxitos académicos, los éxitos personales, el culmen como persona, ella me vivió y yo también la viví. Yo a mi mamá la disfruté hasta donde ella lo permitió. Mi mamá tenía una personalidad que en cierto modo no le gustaba mucho ser expuesta, aunque siempre trabajó con público, no le gustaba ser expuesta. Por ejemplo, no era una mujer que iba a estar en un restaurante así, eso le daba como cierto temor o cierta pena. Sin embargo, hasta donde lo permitió, la disfruté al máximo. Y nos dimos mutuamente. Fueron muchas las personas que representaron ese rol, pero debo darle el crédito a 2 personas que me dieron el amor de mamá
porque ese quizás no me faltó la figura de mamá, porque no estaba, pero el amor no me faltó, y fue mi tía Tita, a quien yo le digo hoy por hoy mamá, porque es la que me crió desde ese entonces, nos crió a todos, y con quien tengo una conexión especial. Y a su vez mi abuela Carmen, mamá de mi mamá y de mi tía Tita, que fueron las que se encargaron pues de criarnos, levantarnos, cobijarnos en esos momentos de enfermedad, en esos momentos en que sentíamos quizás que estábamos un poco perdidos, porque cuando uno es niño hay muchas cosas que se te van escapando por travesuras, por situaciones X, o porque te puedes perder de manera fácil. No fue mi caso, pero ellas fueron las personas que nos orientaron. Bueno, mira, yo creo que faltó más el abrazo, el decirle te amo. ¿Cómo hace falta decirlo? La muerte de mi mamá yo la veo como un tema de reflexión, porque, o bueno, lo que estamos hablando, un aprendizaje, porque me enseñó primero quién era quién, incluso hasta en el tema de familia, y siempre lo digo, me enseñó quién era familia, quién no era familia, quién era amigo, quién está, quién no está, y eso creo que también me hizo más fuerte, y yo puedo hablar del tema tranquilo, porque es eso, yo aprendí, o sea, es como tú dices, vi el lado positivo, y yo creo que la muerte de mi mamá lo que hizo fue enseñarme a, y lo que siempre dice el Padre José Jesús, que ver las cosas no por qué, sino para qué me está enseñando esto. No nos quedó nada. No nos quedó pendiente una muestra de cariño, no nos quedó pendiente una palabra. Cuando mi mamá se fue, yo estaba fuera del país, nos tocó despedirnos en distancia, pero aún en esa situación de dificultad, si hay algo que pudiera preguntarle a Dios o pudiera devolver el tiempo para tratar de hacerlo físicamente, sería eso. Pero de resto, en líneas generales, siento que no nos quedó nada. Con mi esposa, en muchas ocasiones que conversaba con ella, le decía que de alguna manera a veces la veía como esa mamá que no tenía o que no tuve. Porque me daba consejos, porque me hacía cosas que yo aprendí a hacer desde muy chamo, porque si bien es cierto que tenía el amor de estas dos personas, que fue mi mamá y mi abuela, evidentemente hay cosas muy en solitario que tú te callas, que cuando creces las conversas más ya con tu pareja. Y yo les dije en muchas oportunidades, a veces siento que pudiera ser alguien enviado por ella para estar en mi vida. Y yo creo que eso es lo que yo lo predico en las exequias, cuando hago exequias. Yo le digo a la gente, aprovechemos, hermano, aprovechemos la vida, porque se lo hablo por experiencia. ¿Qué faltó? Yo diría, de su parte creo que nada, creo que todo estuvo hecho, mi mamá me dejó siendo lo que soy, una persona quizás adulta, porque estaba saliendo de la adolescencia, pero ya sabía que ya estaba como que en la entrada de la adultez, pues. Y ya mi mamá me estaba empezando a dejar rienda, ya salía solo, ya yo venía a echar allá de solo a visitar a mi hermano, incluso ya en el liceo yo me iba solo, era medio lejos y ya me iba solo. Yo conocí a mi hijo mayor, Santiago. Cuando mi mamá murió, Santiago tenía 2 años. Y hasta donde lo vivió, excepcional. Y creo que hoy en día eso hubiera sido una expresión de cariño, yo creo que el doble de lo que pudo haber sido conmigo. Y saber que hubo muchas similitudes, me las expresaron muchos de mis tíos, pues, en el momento en que mi esposa fallece. En cuanto a la situación, digo, bueno, aquí tiene que haber algo de un aprendizaje. Mi esposa fue, es y será, evidentemente, uno de los mejores recuerdos de mi vida y el amor más puro que conocí. Aprovechemos de abrazar, aprovechemos de amar, aprovechemos de decir te amo, aprovechemos de decir perdón, pedir perdón. ¿Por qué? Porque después no hay tiempo. Y eso fue lo que perdimos el tiempo, perdí el tiempo en mi mamá, de no abrazarla, de decirle te amo. ¿Qué faltó? Bueno, quizás, o qué falta ahorita, lo que te digo, su abrazo, principalmente su presencia, sus regaños. Era siempre, todas las madres regañan, pero yo creo que los regaños de mi mamá eran algo cotidiano. Y de mi parte, agradecerle. Uno nunca sabe cuándo eso va a pasar, y en el caso de mi mamá, que fue de repente, agradecerle. Mi mamá, y lo decía, y me van a disculpar la palabra, pero mi mamá me decía, si tú quieres un mojón en salsa, yo te lo doy.
y era como que literalmente, porque yo le pedía a mi mamá todo, y le pedía las estrellas, mi mamá me daba las estrellas. Bueno, yo le diría que el tiempo no se pierde, que no se pierda el tiempo, que tengan tiempo de calidad, que no se guarden palabras de afecto, de cariño, que den muestra de amor, pero muestras auténticas, muestras de afecto, que se sientan presentes. Los abrazos me faltaron. Yo, aún insisto aquí, yo siempre he pensado, o no he tenido ese temor a morir, porque desde muy chico pensaba que cuando yo falleciera iba al cielo, que me acepte, evidentemente, iba a encontrarla ahí con los brazos abiertos, pues para poderla sentir y palpar. Creo que es una de las... Sí se los dije varias veces, pero no constantemente. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos de inculcar, de que la persona se abrace todos los días, porque nosotros esperamos el abrazo el 31, esperamos un abrazo el día del cumpleaños, esperamos un abrazo cuando es alguna fiesta, una reunión o algo una graduación. Ahí es donde esperamos nosotros el abrazo. Entonces no deberías esperar tanto. Y eso creo que fue lo que principalmente me faltó a mí, agradecerle. Y a mí, que Dios me dé la vida, incluso años, la cantidad de años sobrante que ella le faltó, no me va a alcanzar para agradecerle. Nosotros estamos viviendo situaciones donde muchas familias tienen distancias entre sus seres queridos, pero gracias a Dios y a la tecnología permite que uno pueda estar dentro de lo lejos cerca, aunque parezca contradictorio. También he visto, gracias a la carrera que estudié, a veces hay casos donde se desnaturaliza la figura materna y a veces uno se puede preguntar, ¿esto es una madre? Sin embargo, Dios es Dios y Dios nunca se deja ganar en bondad y siempre parece una figura que sustituye ese amor. Yo creo que de mi mamá me faltaron, o a mí me faltó darle el verla a los ojos, tocarla, sentirla, palparla, olerla. Y eso me he tenido que ir acostumbrando a algunos olores o situaciones X y a las que reflejo que sería ella. Porque nos debemos abrazarnos todos los días de nuestra vida, todos los días. Un mensaje simple, el valor, porque eso creo que es lo que queda, el valor, los recuerdos. Tómense muchas fotos, eso es lo primordial, tómense muchas fotos de cualquier forma, así sea, me desperté, me tomé una foto, todo, así la gente diga, tú todo le tomas fotos, que no, eso no importa, es porque eso es lo único que a uno le queda. A esa figura que apareció, que te levantó, que te sostiene, que hace la figura de madre en la vida, no pierdan el tiempo, abracen cuando puedan abrazar, regalen flores cuando tengan que regalar, exprésese su cariño, una muestra física de afecto también, y eso es fundamental. No es fácil cuando se crece sin el amor más grande de los amores, que es el amor de una mamá, e incluso llegas a envidiar en ocasiones también a quienes la tienen, porque sobre todo en la época escolar se es muy cruel. Cuando eres chamo, hay compañeros que dicen cosas quizás desde la inocencia, pero que chocan mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las tantas actividades, y mi hijo, por cierto, mis hijos quizás en algún momento la viven, solo que yo abordo de una manera distinta, como lo hizo quizás mi papá conmigo, que fue un poco más ausente por la época, por situaciones. Y es cuando se hacen estas manualidades, pues, para las mamás. Yo recuerdo que muchos de mis compañeros me decían, ¿quién se la va a dar tú si tú no tienes mamá? Son cosas que chocan, que pegan. Mira, que la aprovechen al máximo, que no pierdan el tiempo, que no se dejen llevar a veces por los momentos de la vida o el estrés o el trabajo y la cosa, ¿no? Aprovechemos a nuestra madre que también aproveche su madre que la tienen ahí ahorita, porque mañana no sabemos. Yo veo ahora a mi mamá en fotos y yo me le quedo viendo así fijamente y yo digo, no, ella me está viendo, de alguna forma me está viendo. Para que no quede luego materias pendientes, porque la muerte como muerte es absoluta y es altanera.
Cuando ella llega, ahí no hay doblez, no hay continuidad. Entonces, yo lo que pienso es que quien la tenga, disfrútela lo más que pueda. Si bien sea con todas las travesuras que hagas, hazla reír. Disfruta cada instante con tu mamá. Ese es el consejo, que la aprovechen al máximo, que la abracen, que la quieran, que le digan te amo, que le pidan perdón, porque también somos humanos y tenemos esa capacidad de cometer errores. Recordar siempre, no después de que pase algo, sino siempre recordar quién es esa persona y recordar por quién estás haciendo tú las cosas. Creo que tanto el valor de las fotos como los recuerdos es algo que a uno lo va a mantener firme después o durante lo que está pasando. A los que tenemos fe en la eternidad de que nos vamos a volver a ver, que yo siento y pienso que el amor trasciende, y es así. O sea, aquí en esta vida logramos tener y sentir un amor con todo lo que significa esta vida, cuánto no podrá existir a plenitud en la eternidad del amor que puede sentir un hijo con una madre. El que sea, como sea, y no te acuestes sin la bendición de ella, no te vayas sin la bendición de ella. Pero que el Señor nos llama a cada uno de nosotros a pedir perdón, a amar, porque Él nos amó a nosotros. Así como Él nos amó a nosotros, también nosotros debemos ser recíprocos. ¿Con qué? Con nuestros hermanos más cercanos y especialmente con nuestra madre, bueno, y que esas personas que aprovechen al máximo a su mamá. Yo creo que es lo más, es lo que es el mensaje que les doy. Que le digan te amo todos los días a su madre. Que no le peguen gritos, que no sean altaneros, pero que busquen la manera de llevar ese amor a su madre todos los días de su vida. Bueno, ya llegamos al final de este espacio, preparándonos para nuestra segunda temporada. Fue un momento de escuchar, de disfrutar, y aquellos que todavía tenemos el privilegio de disfrutar de la figura de nuestra madre, seguir disfrutando, seguir atendiendo esas recomendaciones que nos dieron. Abrace, ame a su madre, disfrútela, hágala sentir especial cada día, porque nunca sabemos cuándo no la tendremos. Así que esperemos que este espacio le haya gustado y que sigamos conectando con estos temas. Nos vemos en el primer episodio de la segunda temporada que está preparándose.